Ellos aseguran que sus orígenes se remontan a los sacerdotes egipcios, el sufí musulmán, la cábala judía, los arquitectos bizantinos y los grandes constructores de catedrales y palacios medievales. Que organizaron la Revolución Francesa y la Rusa, que promovieron la independencia de los países americanos y que siempre conspiraron contra la Iglesia y el Estado. Entre comillas, siempre entre comillas. Y se habló de que tramaban una conspiración internacional para establecer un único gobierno mundial. Hoy los masones siguen existiendo y su sola mención genera polémicas acerca de cuál es la verdad sobre su accionar y sus doctrinas. Aquí, a 10 kilómetros al norte de Asuán, en el valle del río Nilo, se encuentra el templo de Isis. Construido en el siglo IV a.C., el templo fue el centro de culto de la diosa egipcia de la fertilidad y la naturaleza hasta el siglo VI después de Cristo. Isis se convirtió en la deidad más importante que llegó a tener el antiguo Egipto. Se casó con su hermano Osiris y se convirtieron en el modelo de marido y mujer al que todo el mundo aspiraba a parecerse. Los demonios y sus organizaciones, da igual donde huyan, la radiación del arca los hallará. Es muy variada la simbología que ha heredado la moderna masonería de este mito. La clasificación de los hermanos en los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro. Las columnas B y J del templo, donde los trabajadores percibían sus salarios de acuerdo a su categoría. Los elementos con que Hiram fue sacrificado y la acacia plantada sobre su tumba. Otros símbolos de la orden, como la estrella de David o la reconstrucción del templo de Salomón, recuerdan a la cábala judía. Pero dense cuenta que los israelitas, los judíos, y me conocen, tengo cartas de ellos, de los rabinos, del arca ni mención. O sea, ellos más que nadie en el mundo tienen miedo a mencionar el arca de la alianza. O sea, usted no le diga a un israelita, a un judío, a un rabino, eso, no, y se echan a correr y todo. Lo mismo ocurre con el gnosticismo, el sufí y el budismo zen. Algunos historiadores sostienen que los primeros masones fueron los sacerdotes egipcios de Memphis y Heliópolis, quienes conocían las ciencias físicas y la astronomía, saberes que luego se trasladaron al pueblo judío en las doctrinas herméticas. El accidente de Roswell en Nuevo México sucedió un 4 de julio, casualmente el día del cumpleaños de la diosa egipcia Isis. Con la destrucción del templo de Salomón, el paganismo se apoderó de sus secretos y ceremonias. La masonería reapareció con el objetivo de reconstruir el templo y se expandió por el mundo. Es normal, muy normal, que la corrupción política sea en exceso en España, más que en ningún país de Europa. En todo el mundo hay políticos corruptos. La religión es la organización más explotadora del mundo, ladrona y explotadora. En España ya eso es una pandemia. O sea, se le regala el dinero, casi la mitad del presupuesto para la iglesia y piden más miles de millones. El primer hecho fundamental es la creencia en Dios. Los demonios y sus organizaciones, da igual donde huyan, la radiación del arca los hallará. De tal forma que en las constituciones queda excluido el ateo estúpido y libertino, con una terminología muy presbiteriana de la época o muy maniquea de la época, ¿no? Respetando lo que cada uno interprete. Si fuésemos sincretistas, estaríamos ofendiendo a nuestro hermano judío, a nuestro hermano católico romano, a nuestro hermano evangélico, protestante, musulmán o lo que fuese. La inclusión de la leyenda de Hiram o de la figura del gran arquitecto en su mitología no hace de la masonería una religión. La masonería es una sociedad secreta que se reconoce como una antigua fraternidad dedicada a la filantropía, que rinde culto a la naturaleza. Entre comillas, siempre entre comillas. Dedicada a la filantropía, que rinde culto a la naturaleza, la más antigua de las creencias.
del dinero de todo. O sea, no es lógico. O sea, esas actitudes ya es demencial, de locos. Como en cualquier sociedad secreta, hay un rito de iniciación. Es la persona la que tiene que tomar una decisión. Usualmente se cree que nosotros somos los que invitamos. En realidad no es así. Es una opción del individuo. Generalmente vienen de familias o tienen amigos masones. Yo tengo familiares masones. Mi padre, mis tíos, ellos me presentaron. Eso ya, que en un país, señores, en que haya casi 6 millones de parados viviendo con de calidad, gente desesperada, o gente que se suicida, o gente que lo echan a patar de su casa porque no puede pagar una hipoteca. Pero si el gobierno no le da un trabajo, ¿cómo va a pagar una hipoteca? ¿Cómo va a pagar, cómo va a sobrevivir? El candidato que desee ingresar debe someterse a una serie de aplomaciones o entrevistas con la logia y pasar por la cámara de reflexiones antes de ser iniciado. Entre comillas, siempre entre comillas. Maçon, en francés, significa albañil. La mayor parte de los historiadores coincide en que los orígenes de la masonería se remontan a la Edad Media. Es la época del surgimiento de las corporaciones de canteros o albañiles constructores, personas instruidas y a menudo celebridades como lo fueron los maestros comasinos del siglo VII. Las grandes construcciones de catedrales, templos, palacios y puentes medievales hicieron que se valorizara aún más el trabajo de los constructores. Bueno, eso ya es pandemia, eso ya no es normal. Pedofilias, bueno, todo eso se conjunta en un hecho. Algo está pasando anormal en España. Por esa época comenzaron a agruparse en guildas, fraternidades laborales que defendían a sus miembros de los abusos de los poderosos. Los hermanos, para ser admitidos, debían haber nacido libres, tener conducta irreprochable y ser conocedores del oficio. Entre comillas, siempre entre comillas. Los requerimientos son bastante simples, son ser mayor de edad, hombre, libre y de buenas costumbres y ser creyente. Libre quiere decir, pues no que uno no es esclavo, que está amarrado a algún sitio, sino que su entrada o su ingreso en la masonería no pueda ser considerada como una acción en detrimento a terceros. Nosotros tenemos bien claro que nuestras prioridades son uno mismo, su entorno y su familia y después la institución, nunca al revés. Lo que nunca había pasado ya está pasando. Y por otra parte la gente está atontada. Las guildas se reunían en una casa pequeña a la que llamaban logia o taller. Además de los secretos del arte de la construcción, los maestros iniciaban a los aprendices en un saber filosófico que tenía sus raíces en la tradición esotérica, la filosofía pitagórica y la alquimia medieval, ciencia que buscaba transformar los metales en oro mediante fórmulas químicas, además de una transmutación espiritual. O sea, está borregada. Lo que comúnmente se dice, se queda impasible viendo todo esto y encoge los hombros y se sientan mirando el fútbol. Fundieron dos estilos arquitectónicos, el románico, católico, que imperó entre el 1000 y 1200, y el gótico, germano, que adquirió una forma laica y más popular, especialmente entre 1225 y 1525. Hacia el año 1300, dicen algunos historiadores, habrían ingresado en una corporación de albañiles inglesa miembros de la Orden del Temple, al principio como protectores, pero luego los habrían ido reemplazando. La Orden de los Caballeros del Temple, de carácter religioso militar, fue fundada en 1118 y sus caballeros alojados en el Templo de Salomón, de donde recibieron el nombre de Templarios. Su misión era proteger a los peregrinos que acudían a visitar el Santo Sepulcro. Entre comillas, siempre entre comillas. Y más tarde fueron el brazo armado de la Iglesia en las cruzadas. Cuando ya con la Guerra Civil Española se acabó el espíritu de lucha, ya se sumió el país en una dictadura negra
criminal católico fascista y ha perdurado hasta el día de hoy. Como distintivo, llevaban una cruz roja sobre el hombro izquierdo. Los templarios acumularon una gran fortuna y fueron los creadores de los primeros bancos. La gente ha aprendido por generación a tener miedo, silencio, a resignarse, a darle todo igual. Entre 1307 y 1314, entre ellos se encontraban el gran maestre Jacques de Molay. Los masones de todo el mundo se reivindican como continuadores de los caballeros del templo y conservan numerosos elementos de esta orden, como la metáfora de la reconstrucción del templo de Salomón tras su destrucción y algunos de sus grados, entre otros el 19, sublime escocés del Jerusalén celeste, y 30, caballero Kadosh o del águila blanca y negra, ambos del rito escocés antiguo y aceptado. La gente no se entera, la gente está como atontada, no se entera de lo que está sucediendo en España, estando en España. Se entera más el extranjero de lo que sucede en España que la misma España. Los símbolos de la masonería moderna son en su mayoría herencias de todas estas sociedades antiguas. La escuadra y el compás formando un triángulo con el ojo de Dios en el medio, o la letra G, posiblemente del gran arquitecto del universo. Entre comillas, siempre entre comillas. El martillo, el compás, la escuadra, la plomada y el nivel. En la actualidad, los símbolos están relacionados con concepciones morales, aunque su significado no es unívoco. Sus principales fiestas, el día de San Juan Bautista en junio y San Juan Evangelista en diciembre, conmemoran los cambios de solsticios en un antiguo culto a la naturaleza. Ese no es el dios de Shakarri. Es Satanás. No es ningún dios. Los masones cuentan además con palabras secretas, contraseñas y apretones de mano para ser reconocidos en cualquier lugar del mundo, herencia de las cofradías medievales. Usaron las teorías de Einstein para crear su propia máquina del tiempo. O quizás su inspiración fuera más divina. Antiguos rituales estelares para invocar a las potencias celestiales. Originariamente estos códigos debían permanecer ocultos y comunicarse en secreto para evitar ser profanados, así como el carácter esotérico de los misterios debía ser preservado por medio de juramentos, cuya violación era castigada con la muerte. O sea, la gente ya no tiene ese espíritu de lucha que tenían muchas décadas antes. Por fuera el edificio parecía corriente, pero su interior estaba diseñado para satisfacer a su famosa clientela. La primera asamblea de masones de la que se conserva documentación tuvo lugar en Alemania en 1275. Los trabajadores estaban exentos del pago de los impuestos, por lo que la orden comenzó a denominarse francmasonería, o en inglés Freemasonry. En el mismo siglo XV se fundó la Sociedad General de los Francmasones de Alemania, con numerosos talleres y logias, al igual que en otros países de Europa. Los demonios y sus organizaciones, da igual donde huyan, la radiación del arca los hallará. En realidad, la Iglesia no le molestó la masonería desde el comienzo, sino que la amparó. Diríamos que prácticamente a la sombra de las catedrales se fueron levantando las primeras sociedades secretas. Secretos por lo que transmitían. La construcción de las catedrales, de los grandes edificios medievales, especialmente el gótico hacia adelante, hizo consigo que hubiera muchos secretos y muchas formas. Esta gente tenía una relación con la Iglesia única, por varias razones. En primer lugar, porque vivía de la Iglesia. Muchos de ellos eran eclesiásticos. ¿Pero para qué? La gente no se da cuenta. En varias regiones. ¿Para qué? De tal modo que este problema comienza a nacer cuando el mundo comienza a tener una cierta secularización. Yo diría que más que secularización, una cierta laicización. Desde el siglo XII había comenzado una lucha de diferentes sectores contra el poder de la Iglesia que se veía fuertemente amenazada. Entre comillas, siempre entre comillas. Los papas advertían en la masonería el renacer de ciertas doctrinas paganas y el culto a la naturaleza. Es Satanás. No es ningún dios.
Hay que atribuirlo también de pronto a las equivocaciones de la Iglesia, a las equivocaciones de la misma masonería. La Iglesia no puede aceptar que haya gente que dice que va a mejorar a la sociedad mejor de lo que han hecho todos los anteriores. El Rotary Club es una cosa de los comerciantes y entonces gracias al comercio vamos a mejorar la situación y la bondad de los hombres, como no lo han hecho las iglesias. ¿Con qué fin? ¿Cuándo? En España soy muy popular en internet porque soy el descubridor de los gigantes dentro de rocas. Eso ya da mucho miedo a mucha gente. O sea, ya tengo años de internet, soy muy plagiado, o sea, mis vídeos están por todas partes, mis artículos, y yo he sacado, y voy sacando más, los gigantes, que nadie hablaba de los gigantes, y ya he visto que ninguna televisión habla de los esqueletos gigantes tan siquiera. A pesar de las numerosas acusaciones, los masones siempre han negado ser ateos. En las constituciones masónicas escritas por Anderson en 1721, se sostiene que los masones deben obedecer la ley moral, deben sujetarse a esa religión sobre la cual todos los hombres están de acuerdo, entre comillas, siempre entre comillas, dejando a cada cual sus propias conclusiones. La única posición que no sería compatible con la masonería sería una posición de radical nihilismo, ¿no? De absoluta negatividad, diciendo que, bueno, que el hombre es un dolor inútil, que nada vale la pena, que es imposible mejorar la condición humana, ni personal ni colectivamente. Esa actitud, digamos, sería incompatible con el juego de la construcción. De cambiar de color, mire, no, eso. Si en la logia se pretende, digamos, crear una metáfora de constructores que trabajan juntos por un proyecto común y que se proponen a sí mismos una arquitectura interior para desarrollar su vida personal, hay que tener un mínimo de optimismo vital. Algo puede ser construido. En este caos aparente, algún orden se podrá encontrar, o bien un orden proporcionado por un Dios revelado o por una voluntad humana de proyectar ese orden. Tiene que haber algún tipo de orden sobre el cual se pueda construir. Un caos absoluto, un azar total, digamos, una posición de nihilismo radical no sería compatible con la masonería, y no por ningún tipo de limitación, sino porque faltaría ese presupuesto básico de que vamos a construir juntos, ¿no? ¡Terror! ¡Es terror de la Inquisición! ¡Terror! Los masones se han jactado, sobre todo a partir del nacimiento de la masonería moderna, de poseer un espíritu de tolerancia hacia todas las creencias. Entre comillas, siempre entre comillas. En los siglos XVIII y XIX, las logias, que habían tenido un origen cristiano, se abrieron a judíos, musulmanes, budistas, panteístas y librepensadores en general. Estrellas de cine, millonarios e incluso el alcalde, que era un asiduo. La masonería aceptaba a los católicos en su seno. Muchos sacerdotes eran iniciados. Toledo está cercado por la Iglesia Católica. Es uno, como toda España, un cortijo de la Iglesia Católica. Eso es la Inquisición la que manda. Además lo dicen ellos, la Inquisición. ¡Terror! Así como existen diferentes tipos de masonería, lo mismo sucede hoy con la Iglesia. El mundo ha cambiado y también las relaciones entre ambas instituciones. Durante años tuvimos una muy buena relación con la Iglesia Anglicana. En la mitad de los años 80, con otros grupos religiosos, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana decidió investigar a la masonería libre. Surgieron lo que nosotros consideramos algunos reclamos agraviantes sobre la relación entre religión y la masonería libre. Felizmente, la mayoría en la Iglesia se dio cuenta de que el informe del Sínodo General había entendido mal a la masonería libre, y ahora estamos muy orgullosos de continuar siendo miembros de la masonería libre. Se dice a menudo que los hombres que asisten a la Iglesia Anglicana también son miembros activos de la logia local. Pese a la mala imagen de que no nos llevamos bien, la realidad es que nos llevamos muy bien con la Iglesia Anglicana. Y claro, es muchas cosas que he sacado, descubriendo, que da terror a la gente. El mundo vive en terror.
La relación con la Iglesia Católica Romana en este país es muy buena. Entre comillas, siempre entre comillas. Los obispos de este país consideran que es compatible siempre que no haya conflictos de conciencia entre la religión y la masonería libre. ¡Terror! Y que no cause inconvenientes con la propia familia. Y como resultado de esto, tenemos muchos católicos romanos que también pertenecen a la masonería libre. Bueno, es normal, desde el Área 51 se controla el mundo entero. Los extraterrestres, los grises, los normandos, los... Tienen muchos nombres, son los mismos. Se cambian de cuerpo cuantas veces quieran. Los demonios... Hacia el fin del Renacimiento, las logias masónicas comenzaron a cambiar profundamente. La arquitectura se volvió más económica y las antiguas cofradías de albañiles fueron dejadas de lado. Esas viejas corporaciones de masones de piedra comenzaron a aceptar en su seno a personalidades ajenas al ámbito arquitectónico, como nobles, burgueses, sacerdotes o abogados que compartían el mismo interés por un tipo de reflexión sin dogmatismos. Entre comillas, siempre entre comillas. Que conservó la estructura, los grados, símbolos rituales y metáforas de la anterior. El arca no. Pero señores, si el templo se hizo Salomón, ¿para qué hizo? ¿Para el arca? Pues haciendo un traslado histórico, en el hecho de la Guerra Civil Española, que la hemos estudiado bien, por ejemplo, aquí en Zaragoza, el capitán general era un masón, el general Cabanellas, que se puso del lado de Franco. El gobierno de la República de Madrid le envió a otro general, también masón, Núñez de Prado, para que parlamentara con Cabanellas y consiguiera recuperar Aragón a la zona republicana y no a la zona de los rebeldes sublevados. ¿Qué es lo que hizo el general Cabanellas? Fusilar a su hermano masón, a él y al chofer, bueno, y al piloto que lo había traído a Zaragoza. Rituales estelares para invocar a las potencias celestiales. ¿Qué predominó en él? Lo militar. Pero es que eso, si lo analizamos, lo vemos que en cada caso concreto hay militares que están con Franco, que son masones, y hay militares que están con la República, que son masones. Etcétera, etcétera. Muchas cosas en España. Hacía continuamente viajes a España, más que a Israel. Salomón. Y pronto saldrán todos sus requerimientos. Nueva York ha ido cambiando con sus sociedades secretas y sus organizaciones clandestinas que operan entre bastidores. Y no hay grupo más reservado y poderoso que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Es decir, que no marca indeleblemente el ser masón, tanto más que el ser masón para muchos es puramente anecdótico. De cambiar de color, mire, no, eso... Terror, es terror de la Inquisición, terror. En el siglo XVIII, la masonería se expandió por todo el mundo. Mientras en Europa sus afiliados intervenían en las grandes revoluciones, la semilla se diseminaba por el nuevo continente. Se dijo que Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Martí y otros héroes de la independencia latinoamericana fueron masones. Algunos historiadores aseguraron que San Martín y Bolívar se saludaron en Guayaquil con un abrazo fraterno, conocido solo por los iniciados del compás y la escuadra. ¿Fue ese encuentro un triunfo de la cofradía? ¿Fue la logia Lautaro, con sus ideas emancipadoras, una logia masónica? Secularizaron la vida civil argentina. ¿Qué papel jugó la masonería en la separación del Estado y la Iglesia? Entre comillas, siempre entre comillas. Su historia en Argentina y Latinoamérica también está llena de enigmas y misterios sobre el pasado, el presente y el futuro de la masonería. Es anormal. Acompáñenos para descubrir juntos si su poder se ha diluido totalmente o se encuentra tal vez agazapado esperando recuperar su olvidada grandeza. Todos esos secretos militares siguen ocultos, enterrados en el subsuelo de Nueva York.
La ciudad fue construida sobre unos cimientos secretos, túneles usados para librar batallas por el territorio o para innovadores sistemas de transporte. Pues lo mismo ocurre con el templo de los judíos. Señores, sino que el arca no quiere ni saberlo, pero ¿para qué hizo un templo? Lo hacen con un sentido político, para que todo el mundo, como dice este Papa, todas las religiones son buenas, cada uno quiera lo que quiera, todos son buenas. 30.000 religiones diferentes, cada uno su Dios diferente, su misticismo, todas buenas, todo existe, o no hay nada. Entonces, para que todos vayan al templo de los judíos a adorar. Y cada año pongan un sumo sacerdote diferente, a ver, hacer un listado, cada uno el rey. Este año el Dalai Lama, el otro año el Ayatollah, el otro... Y todos al templo de Jerusalén. Pero el arca ni mención, porque el arca cuando salga va a hacer su trabajo muy bien. Como el robot de la Cueva de Hércules. Y en las antiguas leyendas hay un amigo que estuvimos estudiando juntos, Ruiz de la Puerta, en Toledo, de jóvenes, los dos, en el colegio del Sader, cerca de donde vivía o vive todavía Ruiz de la Puerta. Estuvimos los dos juntos, de jóvenes, estudiando. Él se hizo profesor de la facultad, no sé si está todavía, de Castilla-La Mancha, de Historia, me parece. Hay otro que estuvimos también estudiando juntos también. Bueno, hay varios profesores que éramos de Toledo. Yo conocía a Toledo de niño y conocía la Cueva de Hércules, todo aquello. Lo tenía ya, lo conocía todo, de niño. No necesitaba estudiar, lo único que con el tiempo perfeccioné los lugares, los medí, los fotografié, estuve viendo hasta el último detalle. Pero yo ya lo conocía de niño, de muy joven. Hablamos con Ruiz de la Puerta muchas veces, nos hicimos fotos, y Ruiz de la Puerta también me lo dijo, estás en Toledo temido. O sea, la gente teme tu nombre, suele decir tu nombre y se asustan en cantidad. Alberto Canosa, el gran monarca. Claro, el gran monarca será necesario porque tiene que ser un personaje que ya es profético, que la gente se sorprenda, una profecía que se cumple en España, precisamente. ¿Y con qué fin? Con que este gran monarca, con cierta autoridad, pues levante todos los enigmas y todos los misterios. Y el arca de la alianza, que es temida por todo el mundo, no solamente por los antiguos filisteos, cuando se sacaba el arca, caían masas de gente, menos los judíos. La tenían que llevar tapada con una lona azul para que nadie la viera, ni judío ni nadie, no la tenían que ver. Y no tocarla. Llevaban unos varales y 4 levitas, pues la llevaban sobre los hombros y en la batalla la dejaron quieta y entonces salió una radiación y morían, hay millones, da igual. Y cuando ahora se saque, pues caerán hasta los demonios. Ese es el miedo. Claro, estas organizaciones, todos sin excepción tienen terror del arca de la alianza, terror. Y que no se mencione ni una palabra del arca, y menos que diga que está en España. Pero la sacaremos porque los meteoritos que están viniendo a la Tierra me ayudarán a sacar el arca y las demás cosas, los gigantes de las rocas, la Cueva de Hércules, la mesa de Salomón, la nave de Salomón con oro de Ofir, para que se demuestre claramente los viajes de Salomón durante 40 años. Una nave impresionante, una tecnología impresionante, como la nave esta desde la Luna, de Apolo 20. Esta de España está en pequeña escala, pero es la misma técnica, indestructible, inoxidable. Eso no se puede destruir, imposible, ni con bombas de hidrógeno, como el robot de la Cueva de Hércules. Que, por cierto, el robot de la Cueva de Hércules, igual manera, tiene escrito en letras hebreas en su pecho unas palabras que realizará. Mi oficio hago. Es decir, él va a hacer su trabajo, por el cual fue construido el robot gigantesco metálico de la Cueva de Hércules. El arca de la alianza va a dar mucho que hablar, traerá a medio mundo a España, levantará la crisis, se levantarán todos los enigmas y misterios. Imagínense el poder de Dios en la tierra para hablar con Dios y que Dios dé instrucciones, increíble, ¿no? Y claro, los demonios y sus organizaciones, da igual donde huyan, la radiación del arca los hallará. Se puede ir al planeta Marte, se pueden ir a la Luna, allí los halla, donde se esconda, al final del universo, llega la radiación y los alcanza. El arca de la alianza, la mesa de Salomón, el robot de la Cueva de Hércules, la nave de Salomón y los gigantes en rocas, 4 cosas. Será el principio del fin, 4. Y de ahí en adelante España va a ser el país más conocido, ya lo va siendo, ya van mandando a Obama a los porteros, mucha gente de España, lo van centrándose en España porque saben por sus ocultistas que en España, ojo, que va a ser una bomba de dimensiones inimaginables
con los enigmas y misterios. Pues guerrilleros, ánimo, porque estamos cada día más cerca del gran momento y es imparable, como yo soy imparable. Ánimo, guerrilleros, y venga, a por ellos, que son pocos y cobardes. Millones de inmigrantes han convertido Nueva York en la ciudad que es hoy. Pero al principio los inmigrantes lo pasaron muy mal y tenían que luchar por la supremacía en cada esquina. Así formaron barrios separados apiñados en medio de la Gran Manzana. Los irlandeses estaban en Five Point, los italianos en Little Italy y Chinatown con dos de las bandas más peligrosas. Todos luchaban por el territorio, librando sangrientas batallas en las calles y en el subsuelo. O sea, divide y vencerás. La unión hace la fuerza. O sea, cuando está un pueblo o una nación o una familia unida, no lo deshace nadie. Venga, a por ellos, que son pocos y cobardes. El accidente de Roswell en Nuevo México sucedió un 4 de julio, casualmente el día del cumpleaños de la diosa egipcia Isis. Leyendas de seres de otros mundos viajando a través del tiempo. Sería conveniente no descartar la posibilidad de que estos alienígenas en realidad sean viajeros en el tiempo. O sea, divide y vencerás. La unión hace la fuerza. O sea, cuando está un pueblo o una nación o una familia unida, no lo deshace nadie. Venga, a por ellos, que son pocos y cobardes.